No somos traileros mi pareja y yo, pero justo nos pasó algo en la carretera hace poco. Verán, veníamos de Acapulco y nos dirigíamos a Querétaro, son aproximadamente 7 horas de viaje, de perdido, pero ese día, por ser temporada alta, el tráfico estaba horrible. Lo cierto es que salimos en la mañana y viajábamos con la familia, ellos iban en otro auto. Ya estábamos muy cansados y fastidiados del viaje, tanto así que al llegar a la cuota de Querétaro, comencé a sentir que mi pareja se estaba quedando dormido mientras manejaba. De hecho, él me pidió que pusiera música más movida y me confirmó que sí, se estaba muriendo de sueño. Yo comencé a mirarlo fijamente y a preguntarle cosas para mantenerlo despierto, cosa que él agradeció. Hubo un momento en el que yo también comencé a quedarme dormida, aclaro que a él ya se le había quitado un poco el sueño, iba cantando. Pasamos por una zona muy oscura y la luz interior del auto se apagó. Entonces, me desperté y ambos escuchamos un ruido en la parte de atrás. Él me dice, ¿eso qué fue? Sonó muy fuerte, checa si no se cayó algo. Les juro por Dios que procedí a voltear y vi a alguien sentado atrás. Esa persona solo me mostró su mano e indicó que pusiera mis ojos en el camino, todo con su mano, solo apuntó hacia el camino. Fue en cuestión de segundos que pasó todo, volví a parpadear y no vi nada. Mi pareja comenzó a preguntar qué había pasado porque vio mi cara de horror, y solo alcancé a decir, había alguien atrás. Por un rato me quedé pasmada pensando en si lo que vi fue real o no. Como dato curioso, veníamos escuchando a un cantante fallecido que nos gusta mucho, y justo ese día, después de llegar a casa, me enteré de que había muerto ese mismo mes. A veces pienso que si no hubiera pasado eso, tal vez hoy no lo contaría. Lo cierto es que el susto nos despertó a ambos. Mi novio es trailero. Una vez lo acompañé de viaje a Monterrey. Íbamos camino para allá y me estaba pidiendo ir al baño. Le dije que si no había una gasolinera cerca o alguna caseta, y me respondió que no, pero que cuando pudiera se orillaría, para hacer mínimo a la orilla de la carretera. Los que conocen la zona de Villa de Cos y esos rumbos saben que hay paraderos para tomar el transporte público, pero son muy diferentes a los que hay aquí, de donde yo soy, Guadalajara. Entonces, a lo lejos vi un paradero de esos, había hasta luz. Le hice el comentario de que se parara ahí. Él me preguntó, ¿dónde? Y yo le decía, ahí en el paradero, hay luz. Como conocedor, me dijo, ok. Avanzamos aproximadamente 2 kilómetros y no llegábamos. Le comenté que se veía tan cerca y a la vez tan lejos. Me dijo que él no veía nada. Me preguntó si estaba cansada y que mejor me fuera a dormir al camarote, pero yo no tenía sueño, juro que veía el paradero. Avanzamos otros 5 kilómetros aproximadamente y aún no llegábamos. En realidad, nunca pudimos llegar al paradero porque no había nada. Se me quitaron las ganas de ir al baño y decidí quedarme seria por lo que restaba del camino. Uno de los técnicos de mantenimiento en el laboratorio de investigación donde hice un posgrado me contó sobre una experiencia con unas personas fresas a las que les dio un aventón en medio de la sierra. Al avanzar unos kilómetros, le dijeron que eran extraterrestres que utilizaban la Tierra como un sitio turístico. En otra situación, habría pensado que estaban muy idos, pero le pidieron bajar en medio de la nada y ahí aparecieron otras 2 personas bien vestidas que no tenían sentido, ya que no se trataba de una zona turística. No sé si sepan que hay un tramo pasando Miahuatlán donde es literal pura sierra, curvas y más subida. Por ende, en el tráiler cargado, va subiendo a unos 30 kilómetros por hora y se va por completo la señal. Sin embargo, el paisaje es hermoso, para ser sincero, pero esa vez iba de noche. Ya estaba algo cansado porque casi no había dormido, eran las 12 de la noche aproximadamente y no había nadie transitando. Yo ya me había tomado mis pastillas mágicas y todo iba bien, pero hubo un momento que no sé si fue por el efecto o el cansancio en el que me quedaba mirando repetidamente a los lados de donde yo iba pasando. Todo parecía normal, solo que después de un rato vi a lo lejos unas vacas y toros blancos. Entre los 3 que había uno negro y no me dejarán mentir, lo vi fijamente y su cara era muy diferente. Literalmente, tenía cara de persona, con los ojos muy grandes y negros. En ese momento,
Pensé, me está haciendo una mala jugada mi mente, pero luego reflexioné más a fondo y la verdad es que no sé qué fue lo que vi. Yo vi a una persona en una bicicleta con una mochila del Cruz Azul y gorra roja, como a las 2:30 de la mañana antes de llegar a Paila, Coahuila. Le dije a mi compañero que tuviera cuidado con él venía atrás. Después, encendió las luces y me dijo que pusiera de inmediato algo en el asiento, ya que él no vio nada, pero que no fuera a dejar el asiento descubierto. Días después, pasamos nuevamente por ahí y, antes de llegar a una talachera, hay unos árboles. Entre esos árboles estaba la cruz con la mochila del Cruz Azul. Pregunté en la talachera y el señor había perdido la vida, pero ya tenía unos 5 años. Mi expadrastro es trailero y una vez no apareció, estuvo así 2 días. El chiste es que lo asaltaron, y según nos contó, lo bajaron del tráiler y se lo llevaron con los ojos vendados y las manos atadas. Dice que lo aventaron a un monte y que se fueron dejándolo a su suerte. Después de eso, dice que a lo lejos, pero muy lejos, se escuchaban los carros pasando sobre una carretera, y que se fue guiando por el sonido, ya que tenía la venda. Dice que sintió que no tenía fin, pues caminó bastante hasta que llegó a la carretera, pidió ayuda y, gracias a Dios, está bien. Estuvo hospitalizado, pero estable. Le pasó a mi tío. Resulta que él iba viajando de madrugada y le dio aventón a una señora que traía a un niño pequeño en la orilla de la carretera. Entonces, cuando ya se sintieron en confianza, la señora sacó su lonche y le ofreció a mi tío tacos y un jugo como agradecimiento. Resulta que mi tío perdió el conocimiento y, cuando despertó, estaba en calzones en medio de la carretera, a solas. Caminó por toda la orilla y nadie quería subirlo hasta que llegó a una casa de madera y pidió auxilio. Nadie le quería abrir por cómo se miraba, hasta que mi tío los convenció de verdad. Lo arroparon y le ofrecieron un teléfono. Menos mal que era de día cuando despertó y no era de noche. Le robaron hasta el camión. A mi hermano lo secuestraron hace como 20 años. Para esto, ya sabían todo de él. Lo tuvieron en un monte, mientras me imagino que escondían la mercancía robada. Le dieron libertad como a los 5 días. Durante su estancia con los ladrones, le decían por su nombre y le aseguraban que a su familia no le pasaría nada si él no decía nada y se portaba bien. El día que lo dejaron ir, le quitaron la venda de los ojos y le dijeron que corriera sin voltear atrás o lo matarían. Sigue de trailero, es su pasión. El tráiler apareció mucho tiempo después, obvio, sin la caja. Recuerdo que eran transformadores de luz. Justamente, mi esposo me está contando sobre un operador de su trabajo. Él trabaja en ventas y el 29 de diciembre secuestraron un camión de donde trabaja. Días después, este año, reconocieron el camión y estaba a la mitad de la mercancía, con el operador amarrado y golpeado. Hoy, al partir la rosca, estaban molestando al operador con chascarrillos sobre si lo habían violado o cosas así, pues vivimos en Veracruz, aquí todo es relajado. Mi esposo me comenta que el operador estaba muy enojado y se veía nervioso, hasta parecía que hubiera preferido morir que regresar. Andaba enojado por todo. Un trailero conocido mío, platicando sobre sus viajes, comentó que en una parte de Chiapas, en la selva, la gente le decía que para pasar por la zona tenía que hacerlo de día o dejando una ofrenda en el camino, ya que no lo iban a dejar pasar los chaneques. El incrédulo se burló de la gente y se aventuró de noche por la zona. Dice que eran puras lomas de subida y que el tráiler iba muy despacio por el peso y la carga. Cuenta que, al ir avanzando, le aventaban piedras al tráiler, pero parecía que venían de los árboles. Hubo una zona donde le llovían piedras como si fuera granizo, pero no llovía ni nada. Dice que pudo ver cómo personas pequeñas le tiraban rocas desde los árboles, rompiéndole todos los vidrios pero sin hacerle daño.
Asegura que no se detuvo por nada del mundo y que cuando llegó al pueblo siguiente, la gente le decía lo de la ofrenda, sabiendo que no la había dejado. Carretera Concha del Oro a Morelos, Zacatecas, recta de 242 kilómetros, en los cuales en 110 kilómetros no hay señal telefónica. Partí de la ciudad de Monterrey a Guadalajara por dicha carretera. Eran las 3 a 4 de la mañana y en el KM 220 empecé a sentir que el camión se movía. Aclaro que traigo un Torton, que es más pequeño que un tráiler, y en la parte de atrás, por el lado derecho, alcanzaba a ver una sombra negra. Digo que la vi porque la caja va alumbrada y se percibe bien. Empecé a escuchar golpes y me asusté, no lo niego. Llegué como pude al KM 200, restaurante Cerritos de Jesús, y bajé casi corriendo y muy asustado. Me preguntaron unos colegas qué me pasaba, porque dijeron que iba muy pálido. Les comenté lo sucedido, que venía algo colgado en la caja. Se fueron a revisar porque pensaron que era un asaltante o algo así, pero se veía en la caja como si hubieran pasado algo, porque estaba sucia y había partes limpias, como si alguien o algo se hubiera recargado en ella. Me preguntó un trailero en qué kilómetro fue y le dije en el 220. Él me dijo, no pasa nada, es la bruja que se aparece ahí. Ahí me quedé hasta que amaneció. Recuerdo estar en una junta con unos amigos cuando llegó el típico momento de contar historias o sucesos paranormales. Uno de ellos nos contó que el amigo de su amigo, un trailero, le había dicho una vez que estaba en medio del desierto en el norte de Chile, descansando sobre el camión. De repente, alguien se asomó por el lado derecho de este, poniendo los brazos sobre el camión y su cabeza en ellos. El trailero se dio cuenta de la persona y comenzaron a entablar una conversación, no recuerdo qué dijeron porque estábamos ebrios. Sin embargo, después de un rato, el tipo se fue y el trailero cayó en cuenta de cómo podía estar en esa posición, parado normalmente sin hacer esfuerzo, puesto que esos camiones son bastante altos. En ese momento se asustó y se fue. Cabe recalcar que en esa zona del desierto se dice que siempre pasan cosas. Yo una vez fui a Veracruz y ahí estábamos entre los conductores. Literalmente, siempre se cuentan cosas, y nos contaron que una vez un Torton con caja cerrada llevaba una Urban, de las que se usan como transporte aquí en la CDMX. Según se decía, esa camioneta se quedó bajo la tierra de una montaña que se cayó debido a la lluvia. El chiste es que el chofer iba con su esposa y los dos escuchaban cómo golpeaban en la caja. El señor se asustó, pero para no asustar a su esposa, se armó de valor y fue a acomodar las conocidas gatas para sostener la carga. Después de eso, dejó de escucharse el ruido. Entonces, el señor convenció a su esposa de que era eso, pero después de pasar una caseta, el ruido volvió a escucharse. Más adelante volvió a ver las gatas y notó que venían bien apretadas, pero que la camioneta ahora tenía golpes de adentro hacia afuera, como si alguien intentara salir de ahí sin éxito. La verdad es que a mí también me han pasado cosas, pero no tan feas. Postdata, si son conductores de la 57, por favor no atropellen a los perritos, me ha tocado ver muchos perritos. A mi esposo una vez le pasó algo paranormal. Iba con mi papá, que también es trailero, cabe aclarar que los dos iban en el mismo camión, ya que apenas se estaba enseñando a manejar. Dice que ya era de madrugada y que estaba haciéndole plática a mi papá. Cuando voltea al camarote, ve que las almohadas estaban flotando y, cuando le dice a mi papá que volteara, las almohadas cayeron entre los asientos. No supieron qué pensar y tampoco iban a mucha velocidad. También recuerdo que cuando era niña, una vez nos fuimos de viaje, íbamos para Cancún y yo me acosté en la parte de atrás, pero en el piso, de los camiones que tienen pasillo. Cuando volteo a ver a mis papás, vi a dos personas calcinadas que se parecían a ellos. Mi mamá me hablaba, pero yo me confundí mucho, así que mejor me tapé. Cuando volví a mirar, ya estaban normales. Y también una vez que iba con mi esposo en el libramiento de Monterrey Reynosa, vimos a un niño hincado pidiendo brazos, y cuando volvimos a voltear, ya no había nada.
Mi papá es trailero y me platicó que una vez, hace ya varios años, pasó por 2 retenes donde tenían radares y otros dispositivos que detectaron que llevaba a una persona dentro del tráiler. Después de pasar los 2 retenes, lo paró un federal de camino y le preguntó si llevaba a alguien más con él. Mi papá le dijo que no, se bajó del camión y le pidió al oficial que revisara todo. Entonces, el oficial informó por radio que mi papá iba solo. Sin embargo, le dijo a mi papá que aparecía una persona con él dentro del camión. También me contó otra historia en la que iba pasando por una sierra y el camión comenzó a fallar. Mi papá vio un río y se detuvo para buscar agua para el radiador. Pasó por un terreno enmontado para llegar a la orilla del río y dice que sintió como si alguien lo jalara de la pierna, pero cuando volteó a ver, no había nadie. Al arrancar de nuevo, llegó a una parada de traileros y contó lo que le había sucedido. Allí le dijeron que en ese lugar habitan almas en pena de personas asesinadas que llegan a tirar a la orilla del río. Lo más feo, al menos en mi caso, es la delincuencia. Ya van 2 veces que me pasa. La primera vez se me cerraron 2 camionetas F-150, pero gracias a Dios logré salir. Les aventé el carro y, cuando las brinqué, me quedé en medio de los 2 carriles, dándole a todo lo que daba mi carro y pitando como loco, más que nada para hacer ruido y que alguna patrulla me auxiliara. Gracias a Dios, llegué a una base de la Guardia Nacional y los de las camionetas se dieron vuelta y se fueron. La segunda vez fue aún más fea, y de verdad no se lo deseo a ningún colega. Esa sensación de no saber si vas a regresar a tu casa, si vas a volver a ver a tu familia, y la incertidumbre de no saber qué harán contigo es aterradora. Venía regresando rumbo a la ciudad de Tehuacán, Puebla, después de haber estado en Perote, Veracruz. Al llegar al famoso pueblo de El Sabinal, se me cerró una camioneta Frontier doble cabina. Mi idea en ese momento fue abrirme al carril de alta y hacer un volantazo para sacarlo de la carretera. Al intentar hacer eso, una segunda camioneta salió prácticamente del cerro. Es ahí donde conoces el miedo. Esta ya venía con al menos 5 o 6 sujetos en la batea, con armas largas. Me comenzaron a apuntar con láseres y a soltar tiros al aire. Fue entonces cuando decidí parar en seco y levantar las manos. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, solo sé que sentía miedo. Me bajaron del camión apuntándome y golpeándome. Me subieron a la camioneta y en ese momento solo pensaba en mi familia, en qué pasaría conmigo, en si me iban a hacer daño o si volvería a ver a mis seres queridos. Gracias a Dios, tuve la suerte de que no me hicieron daño, solo unos cuantos golpes y el susto. Pero son experiencias que no se olvidan y que no se le desean a nadie. Por ahí escuché una historia de un trailero que iba bajando por la Rumorosa. En eso, una camioneta tipo van, donde iba una familia, lo rebasó. Iban unos niños y una niña, y él los vio jugando, cada rato sacaban las manos e incluso medio cuerpo por las ventanillas. A él le pareció peligroso porque algún carro que pasara les podía dar un golpe. Les pitaba constantemente al que iba manejando para que se detuviera y les dijera a los niños que eso que hacían era peligroso, pero el chofer de la van no lo pudo escuchar. Más adelante, vio la camioneta estacionada y se detuvo para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando se acercó, le comentó al señor sobre el comportamiento de sus hijos y estuvieron platicando un rato. Sin embargo, a la familia se les empezó a ver las caras pálidas y las cuencas de los ojos vacías y oscuras. Entonces, él, como pudo, subió al tráiler y siguió su camino. Más adelante, en una gasolinera, pasó a cargar combustible y le preguntaron por qué tenía la cara pálida. Les contó lo sucedido y le dijeron que esa familia, donde la vio, se había accidentado hace unos años y que todos habían perdido la vida. Una vez, saliendo del sureste y entrando exactamente a Las Choapas, me tocó manejar. Yo iba de 10 a 12 y el otro chofer se acostó a dormir. Estaba un tormentón muy fuerte, no miraba casi nada y iba un poco rápido, no tanto por la lluvia. En eso, siento un golpe en la caja de adelante, en la parte de arriba. Llevábamos el tráiler lleno, pero fue un golpe fuertísimo. Hasta pensé que nos había caído una rama de un árbol.
Luego se siente cómo se hunde la suspensión del tracto y se escucha otro golpe arriba del tracto. Fue tan fuerte que la suspensión se bajó nuevamente, se sintió como si alguien hubiera dado 1 o 2 pasos arriba. Yo volteaba por las ventanas y no vi nada, pero se volvió a sentir claramente como si algo o alguien tomara impulso y saliera volando. Les marcamos a rastreo para ver si por los cóncavos de adelante se pudiera mirar algo. Revisaron el video y no nos lo quisieron enviar para verlo, dijeron que no, y no nos lo sacaron. Después escuché historias de varios operadores que hablaban del ser alado. Hace unos años, justo al lado de donde trabajo, un negocio familiar especializado en mecánica y todo tipo de reparaciones a tráileres, principalmente, ocurrió una horrible tragedia. En plena guerra de cárteles en Guanajuato, un grupo asesinó a 11 personas en un bar. Después de esto, obviamente se cerró el establecimiento. Un tiempo después, un cliente llegó con su tráiler justo cuando el taller estaba por cerrar, así que decidió esperar toda la noche en su camarote para que al día siguiente se arreglara su vehículo. Cuando los trabajadores llegaron por la mañana, le preguntaron cómo había pasado la noche, y el trailero respondió: no me dejaron dormir los del bar de al lado, toda la noche estuvieron cantando y gritando. Todos aquellos que escucharon esto se miraron entre sí, pues al parecer solo el trailero era el único que no sabía lo que había ocurrido aquel día. Mi papá era trailero y tiene anécdotas paranormales. Pero la última que vivió fue relacionada con el narcotráfico. Sus compañeros que iban más adelante de él le comunicaron que había una balacera y que sí podía desviarse, pero él no pudo hacerlo. Dice que por su cabeza pasó la idea de detenerse antes de llegar a ellos, y aún así lo detuvieron por estar parado sospechosamente en un lugar que no era de descanso. Aceleró y decidió que fuera lo que Dios quisiera. Aceleró y las balas alcanzaron los 2 remolques. Al vidrio de su puerta llegó una bala que pasó justo al lado de la imagen de Jesús, impactando el asiento de él. No le creíamos hasta que se quedó en casa descansando como unas 2 semanas porque estaba asustado. Igual, una vez lo asaltaron, lo bajaron del camión para robarle todo en lo absoluto. Y ya hace más de 30 años, también tuvo un accidente en su tráiler y se quemó la mitad del cuerpo. Dice que corría por toda la carretera incendiado.